Yo siempre digo que la mejor forma de aprender un idioma es viviendo en el lugar donde se habla ese idioma, pero yo llevo 5 años en Londres y aún así hay cosas que me cuestan o que no me salen natural. A ver, tampoco seamos tan negativos. Estoy bien, mi nivel de inglés es bueno, creo que hablo bien, me puedo desenvolver, tengo un trabajo en inglés, etcétera, etcétera, pero sí que me gustaría, después de estar 5 años viviendo acá, poner a prueba mi nivel de inglés. Y por eso, qué mejor que alguien nativo que aparte sea profesor. Es lo mejor, la mejor persona que me puede ayudar. Por eso, este video es traído a ustedes gracias a Italki. Pero, ¿qué es Italki? Italki es una plataforma de clases online 1 a 1, es decir, profesor y estudiante en privado con profesores nativos y altamente calificados. Las clases son personalizadas y uno puede aprender más de 150 idiomas en esta plataforma, desde el inglés, como vamos a hacer hoy, hasta, ¿por qué no?, por ejemplo, el chino, el japonés, el árabe. En Italki vas pagando clase a clase, sin necesidad de tener que tomar cierta cantidad de clases a mes, ni pagar una suma de dinero grande por clases por adelantado y sin ningún tipo de suscripción. Y lo bueno es que el precio de las clases arrancan desde $5, es decir, que es apto para todos los bolsillos. En Italki hay cientos y cientos de profesores de todas partes del mundo, lo que te permite hablar con gente que habla el idioma que querés aprender de forma nativa y también con profesores altamente calificados. Lo bueno de tener profesores nativos es que en cierta forma estás haciendo un viaje virtual hacia el lugar que querés aprender el idioma. En vez de trasladarte hacia ese país, hablas con alguien nativo de ese país que aparte sabe dar clases. O sea, no hay forma mejor de aprender un idioma. En la descripción te voy a dejar un link para que empieces con Italki. Y con el código Nacho5 tenés $5 de descuento cuando gastás tus primeros $10. Pero rápido, porque esta promoción está solo disponible para las primeras 50 personas que utilicen. Así que recuerden, código en la descripción. Antes de meternos de lleno en la clase, quiero comentarte cosas que me cuestan a mí que tal vez te cuesten a vos. Por más de haber vivido 5 años acá, hay cosas que aún no puedo. Por ejemplo, los números. 1 millón es 1 million. Hasta ahí todo bien. Pero lo que es 1000 millones en castellano o en inglés no es 1000 million, es 1 billion. Y lo que es 1 billón en castellano es 1 trillion en inglés. Me cuesta y cuando me lo dicen todavía hoy tengo que calmarme y pensarlo un poquito más para no confundirme. Otra cosa que me cuesta a veces son algunos pasados participios. Por ejemplo, beat, de vencer, el pasado participio, yo he vencido, en inglés es I have beaten. Pero bite, de morder, el pasado participio es I have bitten. Tiene una pronunciación un poquitito distinta que a mí hasta hoy en día me cuesta diferenciar. Por ejemplo, palabras como ship, que es barco, y sheep, que es oveja. Yo intento decirlas, pero si alguien las dice y no hay un contexto, tengo que preguntarle si se está refiriendo a un ship o a una sheep. Pero basta de preámbulo, gente, es momento de tener nuestra clase con alguien que sabe, así que vamos a hablar con Pip. La clase de hoy va a ser con Pip, como les dije, es una profesora certificada, está en Italki desde 2016, así que viene dando clases hace un tiempo largo, mucha experiencia, dice que ha enseñado a gente de muchas edades y muchos niveles distintos, que es lo que buscamos hoy también, así que bueno, muchas ganas de empezar la clase con Pip. Italki tiene su propia plataforma de clases para que no tengas que usar otro software de videollamada. Y ven que tenemos un plan de clase, podemos añadir materiales, ver que nuestro dispositivo esté bien. Y bueno, nos vamos a meter. Hello. Hello, Pip, how are you? Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Would you mind, we'll start the class, if you could just tell me a little bit about yourself, just Okay. so I can get to know you and to hear your English a little bit. Okay, my name is Ignacio. My nickname is Nacho, everyone calls me Nacho. I'm from Argentina and I've been living in London for almost 5 years now. Anything else that surprised you? Maybe something about the culture or maybe the food? Yeah, well, the food is not great. I gotta say I'm sorry about that. No, that's fine. Everybody tells me that. They say the food and the weather, and I agree. Yeah, but it's good that you can find like food from all over the world in London, so that's positive. And also London is really cosmopolitan. Like you barely hear English in the tube or on the streets. It's crazy. So I'm just going to give you a little bit of feedback. That was just a nice introduction. So I only really spotted one little mistake, which I think it's not a terrible mistake.
You said something about in the tube. Yeah. Yeah, you can say in the tube because technically you are inside it. But actually, we would say on the tube. Yeah. With public transport, like buses, trains, we would say I'm on the train, I'm on the bus. Yeah. So yeah, that's the only thing I could really spot. You're using, I mean, you speak very, very well. You speak very fluently, and you use some really nice expressions. Like you said, probably my girlfriend and I will end up in Barcelona. So these are nice native sounding expressions. What I like to use is something from the IELTS exam, and what I want you to do is to speak to me. But I'm not going to ask you any questions or say anything or make a comment or... Okay. I'd like you to describe a tourist attraction that you have enjoyed visiting. When and why you visited it. Tell me what you did there. And also explain to me why you enjoyed visiting this tourist attraction. The reason for this, it's like putting you under a little bit of pressure. You can't have pauses and gaps. You have to keep talking. And when I put students under a little bit of pressure, this is when I can hear where they might make a simple error. I'm going to choose the Colosseum in Rome. I visited it in 2014. Yeah, 2014. It was summer, I think, European summer. So it must have been June, July, August, something like that. Why I visited it? Because basically I was living in Brighton, and every weekend or so I tried to visit like a different European city. So I went to Rome, and of course I must go to the Colosseum in Rome. And I knew I was gonna like it, but I wasn't expecting me to like it that much. Because I think the audio guide they gave me helped a lot. It was really good. It helped you like imagine everything that happened there. You would imagine all that, and you would feel the people screaming. You would feel the heat and the how tense the atmosphere was when there was a fight going on. Imagining everything just made me feel like I was there back in the Roman days, and that was great. So you used really nice expressions in this again, that made you sound very native English. So you linked your sentences together, your sentences were nice and long, so it sounded very realistic. You used expressions like, I went every weekend or so. Mm-hmm. You gave me some nice thoughts and feelings. I wasn't expecting to like it as much. I thought this, for example, all really, really natural English sounding. So, I can see from this that you have lived in the UK. My only feedback about the accent, one tiny little thing, sometimes your T at the end of a word can sound a little bit like a D if you're putting words together. You said, I think you said, I liked that. And your that sounded slightly like a D, like I liked that. It's not a big deal at all because you speak very beautifully. If there was anything you could improve, it's only that. Thanks a lot for everything. It was great. You're welcome. Yeah. Welcome, and nice to meet you. And as I said, all that stuff is true. Your English is fantastic. Thank you. So good for you. Well done. Bye. Thank you. Ahí estuvo la clase con Pip. Muy buena clase, me encantó. Pip, súper amable. Esa es la forma en la que ella da sus clases, me dijo. Obviamente es una clase un poquito modificada para la ocasión, ¿no? Para poder medir mi inglés. Así que muy contento con cómo fue, la recomiendo como profesora. Y ahora vamos a hacer un balance final de lo que fue la clase. Hemos terminado la clase. Cositas interesantes que incluso yo aprendo habiendo vivido 5 años acá, así que ustedes si quieren aprender un idioma de cero o nivel principiante o intermedio o avanzado también lo pueden hacer. Y recuerden que lo más importante de todo es ante los errores no bajoñarse, no decaer porque errores cometemos todos, hasta los nativos hablando su idioma, así que arriba ese ánimo que con práctica y paciencia se aprende. Y recordad que si querés comenzar hoy a aprender un idioma, Italki es la plataforma que te va a ayudar. En la descripción todos los links y los códigos de descuento para que hoy comiences a aprender tu idioma, sea cual sea.